realmente son hijos de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces vamos a hablar ahí también de los mandamientos. Tres cosas importantes que debes saber. Dios nos habla como un padre amoroso, porque Él nos ama, ¿verdad? Dice, hijo mío. Él no dice hijo de los demás o hijo del mundo, hijo de... Usted sabe que hay hijos de Dios y hay hijos de ¿quién también? Del diablo. No, pero es un padre amoroso que dice, hijo mío. Esto nos muestra que no todos automáticamente viven como hijos obedientes. Para ser hijos de ese buen padre, lo primero que tiene que haber es obediencia, porque tenemos un Dios que lo reúne todo. Hay tres verdades fundamentales que todo creyente debe conocer para vivir una vida firme en Dios. La primera es que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, allí usted puede notar esa palabra que quizás muchas veces nosotros transmitimos, predicamos cuando estamos por allá en un culto al aire libre, ¿verdad? Y ahí dice la palabra, hermanos, que a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? A los que creemos en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque un día escuchamos el mensaje de Dios, le recibimos en nuestro corazón y por eso somos hijos de Dios. Nos identificamos como hijos de Dios. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La identidad del Hijo de Dios, la identidad de nosotros como hijos de Dios. En Romanos 8:14 nos habla la palabra de Dios que para uno asistir a un culto, para uno venir al culto, yo se lo voy a citar y usted lo lee ahí, ¿verdad? Para uno venir a un culto, hermano, para uno venir a la iglesia, tiene que tener una guianza divina. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si una persona se va a drogarse, si una persona va a una discoteca, va a embriagarse, ¿será que es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Si están acá o no? Pero ellos dicen que son hijos de Dios. Ellos dicen que son hijos de Dios. Una persona que secuestra, que vive al margen de la ley, que estafa, que es idólatra, que va donde el brujo, donde el hechicero, a consultarlo, hermano. Pero dice que es hijo de Dios. ¿Será que está guiado por el Espíritu de Dios? Porque aquí está hablando es del Espíritu de Dios. No está hablando de un espíritu, de cualquier espíritu, no. Está hablando del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacer para ser hijos de Dios entonces? ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros estábamos en el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para todo aquel que cree, o sea, creer en la palabra de Dios, creer. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario, hermano, que una persona para ser hijo de Dios tiene que creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Tiene que confesarlo públicamente. ¿Por qué públicamente? Porque el Señor murió públicamente. Tiene que tener un arrepentimiento en su corazón. Arrepentido, dice la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así que arrepentidos
Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cuántos de los que están acá se han arrepentido? ¿Y cuántos se han convertido? Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Hoy en día encontramos personas que aún son bautizados, pero no se han arrepentido. Y lo primero que dice es que hay que arrepentirse. Uno encuentra gente, hermanos, cuando viene un predicador, me sorprendí ahora que estábamos en la confraternidad. Bueno, se hizo el llamado porque eso es lo que todo predicador hace. El llamado a que la gente pase y se arrepienta. Entonces pasaron unas personas y luego pasaron otras y luego pasaron otras. Y entonces cuando yo estaba ahí al frente, cuando le tomaron la nota, le dijeron, venga, por primera vez. Digo, no, yo ya voy a la iglesia. Yo ya he ido a la iglesia. ¿A qué iglesia pertenece? A tal iglesia. Yo ya voy, de hecho estoy tomando clases para el bautismo. O sea, son personas que no han entendido todavía qué es un arrepentimiento. Habrán personas que dirán, pero como yo nunca he pecado, yo nunca he hecho nada malo, no hay uno solo que no haya pecado, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay una sola persona que no tenga pecado. Y si usted no tiene pecado, hermanos, pues tíreme la primera piedra. Amén. Tire la primera piedra para acá. Diga, mentiroso, pastor, yo no he pecado. Tire la primera piedra. No hay uno solo, hermano. Todos pecamos. Todos fallamos de una u otra manera. Entonces, ¿qué es arrepentimiento, hermanos? ¿O qué significa esa palabra de arrepentíos? Es un cambio interior. Es un cambio interno. Amén. ¿Cambio qué? Interno. La palabra arrepentirse significa cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar la actitud hacia el pecado. No consentir el pecado. No consienta el pecado en casa, no consienta el pecado en su mente, no consienta el pecado en su corazón. Podrán venir esos malos pensamientos, ¿verdad? ¿A cuántos no le han venido malos pensamientos? ¿Cuántos no han tenido malos deseos? Pero no los consienta, no consienta el pecado, rechácenlo. Cuando venga esa oferta hay que rechazarlo en el nombre de Jesús. Y cuando dice convertíos, hermano, está hablando de un cambio exterior, que se ve el fruto en esa persona. Convertíos significa dar vuelta o cambiar de dirección, volverse a Dios. Sus hechos, cómo sus actitudes, todo eso tiene que ver, hasta su forma de vestir, hermanos, nos identifica como personas que nos hemos convertido al Señor. Abandonar la vida pasada, empezar una nueva vida en Dios, evidenciar cambios de conductas. Entonces, arrepentido, ¿qué quiere decir? Cambio interior, la mente y el corazón, nuestras actitudes. ¿Y qué quiere decir convertido? Cambio exterior de vida, de dirección. Bendito sea el Señor. Esto ocurre como, hermanos, esto ocurre dentro de la persona y por fuera. Tenemos que manifestarlo por dentro y por fuera, porque debemos de ser santos por dentro y santos por fuera. Y todo viene desde adentro, del corazón mana la vida, de él mana todo. El fruto lo reflejamos por fuera, lo que tenemos por dentro. Algunos dicen que Dios solamente mira el corazón y que lo demás no. Pero Dios sí mira el corazón y mira lo externo también. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Nacer de nuevo, hermanos. Es necesario nacer de nuevo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, allí encontramos una historia impactante, ¿cierto? En el versículo 3 habla de nacer de nuevo. Pero allí nos habla la palabra de Dios de un hombre de los fariseos que se vestía
o que se llamaba más bien Nicodemo en el versículo 1. ¿Sí? Que está de Biblia, ya usted lo coloca ahí, capítulo 3, versículo 1. Este hombre era un principal entre los judíos, o sea que era una persona importante. No era cualquier persona, hermanos, porque a veces creemos que esas personas importantes no merecen la salvación. A veces creemos que el único que merece la salvación es el pobre que está en desgracia, llevado de las drogas, llevado del licor, que está en la miseria. Ese es el único que merece la salvación. Pero aquí hay un hombre importante dentro de los fariseos, hermano. Pero este hombre estaba sediento de conocerte a Dios. Querían la salvación también. Te encuentras por allá, hermanos, varios personajes. En estos días hablábamos de Abraham. Abraham no era cualquiera que vivía por allá en la miseria, pero Dios lo llamó de sus comodidades, hermano, para acomodarlo mejor, nos decía la palabra en estos días. De donde estaba acomodado, para acomodarlo mejor. Porque así es Dios, hermano. Dios nos llama de nuestras comodidades, nos pasa quizás por una prueba, pero el propósito de Él es acomodarnos mejor. Nos sentimos bien a veces así, viviendo ahí de vez en cuando. Yo soy cristiano y nos sentimos bien. Pero no, Dios quiere que tenga una mejor vida. Que viva bien, sano, saludable, fuerte, bendecido, con la guianza del Espíritu Santo de Dios, como hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que usted viva como un hijo de Dios. Dice que este hombre, hermano, vino a Jesús como de noche, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque en el día que lo iban a ver, de día lo iban a ver, hermanos. Entonces, en pocas palabras, tenía el temor, quería buscar de Dios, estaba preocupado por su salvación, tenía el conocimiento, porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero la práctica muy poco. Harto conocimiento, pero muy poca práctica, hermanos. Y todas las dos cosas son necesarias, el conocimiento y la práctica. Este hombre vino de noche. De noche, así hay personas que andan como de noche, hermano. De noche casi no se nota, de noche casi no se ven. Se necesita una luz para verle bien, hermanos. De noche. Y le dijo: maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús simplemente le dijo, o sea, usted es una persona estudiada, una persona de la ley, y no tiene el conocimiento. Lo único que necesita es nacer de nuevo. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para caminar con Cristo, hermanos, para andar con Cristo, para mantenerse, se necesita haber nacido de nuevo. Se necesita nacer de nuevo, hermano. No hay otra forma, hermanos, para ir al reino celestial. Arrepentirse, convertirse, nacer de nuevo. Eso es lo que está hablando allí. Arrepentirse interiormente, internamente, el corazón, las actitudes, la actitud hacia el pecado. Convertirse en lo externo, abandonar la vida pasada, empezar una vida nueva con Dios. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Cambio de conducta, hermanos. Ser diferente en todas las áreas. Dios quiere, hermanos, nos ama y quiere que seamos hijos. ¿A cuánto les gusta ver un hijo por ahí desordenado, mal vestido? ¿A cuánto les gusta ver los hijos en las drogas, en el vicio, en el pecado, mintiendo, estafando? A nadie. Quizás a las personas de allá del mundo les parece que eso es maravilloso. Un niño que llegue del colegio y llegó colores malos y luego llegó con unos colores finos. Faber-Castell, Magicolor. Y entonces lo elogia y le dice: qué muchacho tan avispado. Ese lo está enseñando para que sea un vándalo, hermano, porque no lo está corrigiendo. Y cuando ya se levanta, entonces dice: ¿por qué era que mi niño no volvió a la iglesia? Porque ya se volvió, fue un vándalo.
Se necesita nacer de nuevo para entender y que podamos impartir también este conocimiento a nuestros hijos. Nada basta con decir todos somos hijos de Dios. Hijos son los que han decidido vivir bajo la voluntad de Dios, la voluntad divina. Entonces en Proverbios capítulo 3 nos hace énfasis acerca de los hijos. Pero la segunda parte que yo quiero que usted entienda es que nos hace énfasis también a vivir la ley, ¿cierto? Dice el texto: hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides. O sea, una persona puede nacer de nuevo, pero si se olvida de la ley, entonces está incurriendo. Por eso la ley es para ponerla en práctica, para obedecerla, para obedecerla. Entonces la ley, según la tradición judía, los estudiosos judíos han contado, ¿sabe cuántos mandamientos en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? 613. Anote ahí 613, si usted tiene ahí para que le pregunte cuántos son los mandamientos según los estudiosos, los judíos, hermano. 613 mandamientos, leyes u ordenanzas, dividido en dos grupos, lógico. 248 mandamientos positivos, cosas que se deben de hacer, y 365 mandamientos negativos, cosas que no se deben de hacer. Cosas que se pueden hacer, que debemos de hacer, y dentro de los 10 mandamientos, bueno, los vamos a mirar un poquito al menos, pero entre los 10 mandamientos hay cosas que, hay mandamientos que se pueden hacer y hay otros que no debemos de hacer. Un mandamiento, ¿cuál que se debe de hacer? ¿Cuál? Honrar al padre y a la mamá, ¿cierto? Que no se debe hacer, matar, no se puede matar, no se debe hacer, y otro que sí nos manda a hacerlo. Entonces, estos 6 o estas 613 leyes se clasifican en la ley moral. El ejemplo que ya miramos: no matarás. La ley ceremonial, bueno, eso está en Éxodo capítulo 20. La ley ceremonial, sacrificios, fiestas, rituales, está también en Levíticos. Los jueves estamos estudiando los libros del Pentateuco. Bueno, ya los estudiamos más bien, pero miramos, hay un análisis un poquito a la carrera sobre esto. La ley civil, normas para la convivencia del pueblo, y eso está en el libro de Deuteronomios. La ley, hermanos, hoy lo podríamos mirar como la palabra de Dios, que no sea parte de nuestras vidas. En Josué 1:8 nos habla y nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que continuamente, de día y de noche, meditemos en ella. Continuamente, hermanos, porque de ahí viene la prosperidad. De ahí viene el éxito que pueda tener un cristiano. Si usted estudia, si usted medita en la palabra de Dios. ¿Qué finaliza diciendo el texto? Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién hará prosperar tu camino? Uno mismo, uno mismo. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Usted mismo, y todo te saldrá bien. Hay personas que dicen: ¿por qué no me sale bien las cosas? ¿Por qué, Dios mío, por qué no prospera mi camino? Usted mismo lo puede hacer prosperar, pero depende de cómo usted tenga la ley de Dios en casa. ¿Qué está haciendo con ella? La ley en Proverbios no solo habla de reglas, habla de toda la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Según lo que nos dice Juan 17:17, nos dice que la palabra de Dios es que la verdad. Amén. ¿Qué dice el texto? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué?
Si me lo coloco ahí, hágame el favor y lo coloco. Es la verdad. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es la verdad. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la palabra que predicamos acá. Amén. La palabra. La palabra es la verdad. Claro, esto es papel y lápiz, ¿verdad, hermano? Papel y tinta, perdón. Cualquiera puede destruir una palabra de esta, un librito de estos. Pero dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. En Juan 6, 63, dice que nos habla de que es vida. Amén. Nos habla de la vida. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, que he hablado, son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Jesús es vida. Y usted ha venido esta mañana porque usted tiene vida y quiere más vida. Queremos más de Él. Aunque tengamos vida, pero necesitamos vida. Necesitamos la palabra de Dios. A eso es que hemos venido a este culto. Bendito sea el Señor. Pero también nos habla, hermanos, de muchas maneras. Después miramos este ejemplo tan bonito. Nos habla también, hermanos, en Isaías 48, de que es eterna. La palabra de Dios es eterna. Es eterna, hermanos. Se puede secar la hierba, la pueden quemar. Han quemado muchas Biblias, pueden destruirla a través de las redes sociales. Marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y cuando habla para siempre es eternamente. Tenemos la palabra que es viva, la palabra, hermanos, de verdad, y la palabra que estará eternamente con nosotros. Eso es un privilegio, que tengamos un libro único, libro más leído en el mundo entero, hermano. Un libro que quizás muchas personas no lo valoran, lo tienen por allá escondido. Algunos lo dejan en un atril, abierto ahí en un salmo. Nunca lo leen, nunca lo escudriñan, no valoran lo que tienen. Pero qué bueno que usted y yo sí tenemos la palabra vida, la palabra de verdad y la palabra eterna. También encontramos, hermanos, en la palabra símbolos que representan la palabra de Dios. Y le voy a decir algunos también ahí, usted lo corrobora si quiere ahí, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, el versículo 29. Ahí nos habla, hermanos, y es comparada con ¿quién? Con el fuego. ¿Con qué más? ¿No ha salido todavía? ¿Ya salió? Jeremías 23, 29. Entonces le voy a poner varias citas, entonces necesitamos ahí como, ya está, ¿listo? Más ágil que un. Amén. Bendito sea el Señor. Que flash, diga, más ágil que flash. ¿Se compara con qué? Con fuego. Fuego quiere decir que quema, ¿cierto? Que quema, hermanos. Que purifica. Hay veces cantamos un coro que dice que me queme con ese fuego. Fuego que purifica y así sucesivamente. Claro, también hay un fuego, hermanos, que será para el juicio eterno de las personas que no se han arrepentido, que no se han convertido, que no creen a la palabra. También hay un fuego, hermanos, para ellos. Pues ya lo habla en Apocalipsis capítulo 20. Pero también nos habla que es como ¿qué? Como martillo, ¿cierto, hermano? Tome un martillazo, hermano. Que a usted le den un martillazo en la cabeza, que a usted le den un martillazo en el corazón, que a usted le den un martillazo en la mano. De pronto uno va a coger lo que no es de uno. Le dieron las vueltas mal allá en el supermercado. Usted está necesitado. Pagó con un billete de 10,000 y pagó 8,000 pesos. Dijo, uy, me quedaron 2,000, gracias a Dios. Pero de pronto, hermanos, el cajero se equivocó y le devolvió 42,000. Y usted le echó mano a eso.
Pero ahí está la palabra, hermano, que dice: no hurtarás, no robarás. Y entonces está esa palabra, y entonces eso le martilla ahí en la mano, le martilla en el cerebro, porque quizás puede pensar y decir: no, yo lo tomo como una bendición de Dios con esta necesidad que tengo. Ahí está la palabra, hermanos, como fuego, como martillo. El Salmo 119, 105 dice que es lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Nos ilumina, nos alumbra, ¿verdad, hermanos? Nos alumbra en nuestro camino. Todo lo que hacemos, hermanos, nos alumbra esa lámpara. Pero también en Mateo capítulo 4, versículo 4, nos habla que es como un pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Nos habla del pan. Bueno, por allá en Juan capítulo 6 también nos habla del pan de vida, y así sucesivamente. Solamente le estoy dando como una pequeña introducción. En Efesios capítulo 6, versículo 17, nos habla también, hermanos, que es una espada para defendernos. Nosotros no nos defendemos con una macheta, no es con una lanza, no es con una flecha, no es con una arma, no es con nuestras propias armas, literalmente. Es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también, hermano, nos habla en Lucas 8 capítulo 11, nos habla que esa palabra es una semilla. Y esa semilla no vuelve vacía, ¿verdad? Esa semilla, cuando sembramos esa semilla, tiene que germinar y tiene que dar fruto, y tiene que ser sembrada en buena tierra para que dé fruto. Entonces nos habla de una semilla. Pero en Efesios 5, 26, en Efesios 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces nos habla que es agua, agua que limpia. En Juan creo que es 15:3, no lo tengo bien, pero nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra. O sea, limpios, y para que seamos limpios se necesita agua. Y si estamos bien sucios, se necesita agua en abundancia. Porque para todo queremos abundancia. ¿Quiere ser limpio? Lea la palabra. Léala, hermanos. Escúchela. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. En estos días alguien me decía cómo venderle un libro a una persona. Y entonces le da toda la dinámica, le transmite el mensaje a esa persona y le dice: le tengo la oferta del año, el mejor libro, a mitad de precio. Y se la entregamos sin un peso. Pero la persona le dice: pero es que yo soy ciego. Entonces, ¿cómo podemos transmitirle la palabra a esa persona ciega? ¿Cómo, hermanos? A través de un audio, ¿verdad? Es tan fácil, hermano. Hoy en día usted tiene la Biblia en audio y usted dice: quiero escuchar palabra de Dios, y se la coloca ahí los audífonos, hermano, y está escuchando palabra continuamente, hermano. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. No hay excusa, hermanos, para no leer la palabra, para no tener la palabra de Dios. La palabra no es solo para leerla, no es solamente para tenerla ahí en casa. Yo tengo como unas 10 Biblias, hermano, en casa, desde que me convertí. Bueno, la primera cuando me convertí, hermano, compré la primera Biblia, se la regalé por allá a una ovejita nueva. Después me compré otra y ahí las he mantenido, ahí las tengo todas usadas, hermano, que me da hasta pena regalarlas. Y sí, pues toca cargar todo ese pucho de libros ahí, hermano. Tengo varias versiones ahí en la casa. Pero no se trata, hermanos, de solo leerla. No se trata de tener más Biblias, el que más tenga, no. Se trata de ¿qué? Examinarla, escudriñarla, ponerla en práctica. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesús.
Ellas son las que dan testimonio de Jesús. La palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a entender si no la leemos? No hay gente, ¿verdad, hermano? Usted no ha escuchado gente que dice, es que yo me pongo a leer y yo no entiendo no la entiendo. Y entonces, ¿cuál es el fin? No, pues por eso no la leo, porque no la entiendo. ¿Cómo la va a entender si no la lee? Claro, se utilizan dos medios. Uno, la oración. Señor, revélame, dame sabiduría, quiero leer tu palabra y lo voy a hacer con la autoridad que tú me das. Permíteme, Señor, entender tu palabra. Y usted comienza a leerla y Dios comienza a hablarle. Hay muchos pasajes, salmos, proverbios, que ya usted no tiene que buscar una interpretación como tal. Ya está interpretada la palabra. Ya está, ya no hay nada más que hacer. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, no es solamente para leerla, sino para guardarla en el corazón. Lo tercero que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 1, dice, y tu corazón guarda mis mandamientos. Tu corazón guarda mis mandamientos. Los mandamientos. ¿Amén? Los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que nos enseñaron a nosotros? Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 1. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Bendito sea nuestro Dios. Al 17. Gloria al Señor. 1 al 17. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, allí nos habla de los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos son los mandamientos? 10 mandamientos. Para no leer todo el pasaje, hermanos, como ustedes lo saben de memoria desde que estaba en el colegio, ¿sí o no? Desde que estaba pequeñito, usted ya sabe los mandamientos, los preguntó y ya lo sabía de memoria. El primero, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos da a entender ese pasaje. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. La segunda, ¿cuál es? No tener ídolos, imágenes. Por eso no tenemos aquí ídolos, imágenes. La primera vez que yo entré a un templo fue por allá en Guadalupe, Huila. ¿Alguien conoce Guadalupe, Huila? Y entré, hermanos, y eso en cada columna de la parroquia allí había una imagen. Yo estaba sufriendo una enfermedad y entonces yo quería ir a dirigirme a una de esas imágenes que llamabais que el Señor de los Milagros, porque por allá cogiendo café, entonces me dijeron, vaya, que el Señor de los Milagros lo puede sanar. Y entonces yo me fui, yo era harto religioso, iba a misa cuando lo necesitaba. Y entonces me fui, hermano, y le prendí allá una vela. Yo miré por allá todas esas imágenes, así en las columnas, hermano. Miré por todo el lado, pero me dio hasta vergüenza preguntar cuál era el de los milagros. Y yo dije, yo miré uno barbadito, todos casi se parecían. Yo dije, yo creo que es este. Y ahí me le postré y comencé a rezarle. Y le eché ahí una monedita y yo prendí una luz. Y ahí yo comencé ahí, récele para que me hiciera el milagro. Casi que me pasa, hermano, la de la viejita que iba a que una imagen le hiciera el milagro. Iba cada 8 días, después iba cada 3 días, después iba todos los días. Y entonces cuando dijo, pero ¿por qué no me contesta? Y se dio cuenta que tenía sellada la oreja. Entonces le hizo un roto ahí como se la ingenió, como pudo, y le hizo un roto. Y entonces siguió rezándole y reza y nada. Con el tiempo dijo, ya sé qué es lo que pasa, como tiene sordo cerrado el otro oído, y le hizo un roto por el otro lado, y pasaba eso de lado a lado, y ahora sí, escúcheme. Casi me pasa así, hermano, pero no me pasó así. Nunca me escuchó esa imagen. A la viejita, pues ella siguió rezándole, hermano, y con el tiempo no hubo respuesta, y entonces un día se dio cuenta que había el agujero, iba de oreja a oreja, dijo, con razón que no me escucha, es que yo le rezo y pasa derecho el rezo, con razón.
y salió satisfecha, hermano. Así hay personas todavía, hermano. Bueno, refiriéndome al tema mío, cuando llegué al primer templo, yo quedé aterrado. Yo dije, esta gente, ¿a quién adoran acá? Si es que yo no veo a Dios por ninguna parte. Y pasó el pastor allá y dijo, vamos a adorar a Dios. Y yo dije, pero ¿a cuál Dios? Si aquí no hay Dios, ¿a dónde está Dios? Yo quería ver todas esas imágenes que veía en la iglesia tradicional. Y entonces, hermano, por ahí comenzamos mal. Que yo dije, pero esta gente están adorando a Dios, pero ¿a cuál Dios? Ya cuando terminamos, estuvo muy bonito todo. Era vicioso, adicto más bien al tabaco. Ahí los hermanos, gloria a Dios por esos hermanos, me recibieron bien y bienvenido. Ah, usted es el hermano de fulano de tal, bienvenido. Me llevaron allá, me dieron avena con un buñuelo. Y apenas me tomé esa avena con ese buñuelo, se quedaron ahí los hermanos, me pasé para el frente, saqué mi paquete de Imperial. Bueno, no vamos a hacerle propaganda acá a nadie, ¿no? Pero saqué mi vicio, hermano, y comencé allá al frente. Entonces ahí es donde la gente mira eso y dice, mire, ese cristiano salió de allá y se vino y vea, lo está fumando ahí. Pero yo no era cristiano, yo no era nada, hermano. No era nada. Porque dice la palabra del Señor que nosotros sin Dios no somos nada. Es más, el mundo entero es menos que nada. Somos menos que nada, hermano. Eso lo dice Isaías 40. No somos nada. El hombre sin Dios no es nada. Mas Dios sin el hombre aún sigue siendo Dios. No tendrás ídolos. No tomar el nombre de Dios en vano. No juramos ya, hermanos. ¿Qué más miramos ahí en los mandamientos? Guardar el día de reposo. Hoy usted está guardando todo el día para el Señor. Honrar al padre y a la madre. ¿Cuántos lo honran? Así haya sido un mal papá, una mala mamá, pues toca honrarlo. Eso es lo que dice la Biblia, para que nos vaya bien en la tierra que el Señor nos dio. No matar. ¿Qué otra cosa? No cometer adulterio. No hurtar. No robar, no mentir y no codiciar. No codiciar ni la esposa ni el bien ajeno. Hay profetas, hay pastores que dicen, ¿quiere esa casa? Y es la casa de un narco o algo que porque es muy extravagante, llamativa. Pero si usted por fe la puede visualizar, usted diga, esa casa es mía, esa casa es mía, esa casa va a ser para mí, esa casa yo la tomo, lo decreto y hablan un poco de mentiras ahí. Eso se llama codiciar el bien ajeno. Ese carro, ese Ferrari, cuando usted lo vea pasar, usted impóngale la mano ahí sin que el dueño lo vea y diga, este carro es mío, este carro es mío. Eso es codiciar el bien ajeno. Entonces por eso se llama no codiciar. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? ¿Cuáles son entonces los mandamientos más importantes, hermano? Ahí vamos al Nuevo Testamento, allí en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, el versículo 37. Los mandamientos más importantes. Mire que allí se le acercaron también a Jesús. ¿Quiénes se le acercaron? Los fariseos. Y oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, ahí se juntaron. Los fariseos eran unos y los saduceos otros. Y uno de ellos, que era un intérprete de la ley, le preguntó a Jesús y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús en el versículo 37 le contestó, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es. ¿Cuál es el segundo entonces? Versículo 39. Ahí lo expresa. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos.
Cumplimos, usted no tiene que preocuparse y dice, bueno, son 613 y entonces ahora ¿cómo vamos a hacer? Son los 10 mandamientos y ahora ¿cómo vamos a hacer? Todo se reduce, hermanos, en 2 mandamientos. Amar a Dios por encima con todo nuestro corazón. Que Él sea la persona más importante de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestra vida. Que Él sea el centro de nuestro hogar. Que Él sea el centro de la familia. Que Él sea el centro de la iglesia. El centro de las escrituras es Jesucristo, hermanos. Esos son los 2 mandamientos. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amar al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Entonces, hermanos, encontramos en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Toda la ley. Primero, Dios nos llama hijos. Segundo, guardemos la ley, obedezcamos sus mandamientos. Lo que nos dice Proverbios capítulo 3, versículo 1, nos deja 3 enseñanzas claras, hermano. Una, reconocer que somos hijos de Dios. Reconocer que eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? Pero para ser hijos de Dios tenemos que vivir como tal, como Él quiere que vivamos. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos dar mal testimonio. Tenemos que guardarnos donde quiera que vayamos. Que la gente vea en nosotros el reflejo de Dios, que somos realmente hijos de Dios. Lo segundo, no olvides la ley, o sea, no olvides la palabra. No nos olvidemos de la palabra. Guardémosla con todo nuestro corazón. Guardémosla en nuestro corazón. No es guardarla en una maleta. No es guardarla en el armario. No es guardarla o ponerla ahí en un púlpito, en un atril. Es guardarla en nuestro corazón. Lo tercero que nos enseña Proverbios capítulo 3, versículo 1 es obedecer los mandamientos. Vive lo que Dios dice. Dios dice que guardemos sus mandamientos, guardémoslos, vivamos bien, hermanos. Lo que Dios quiere es que vivamos bien. ¿Y cuántos quieren vivir bien delante de Dios? Dios hoy te dice, hijo mío. Qué precioso que Él nos mencione, hijos míos. Somos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Estás viviendo como hijo de Dios, hermano? ¿Sí está viviendo como hijo de Dios? ¿Sí se identifica como un hijo de Dios? ¿O se identifica como un hijo del mundo? Como un hijo del pecado. Una cosa es ser hijo de Dios, hermano, y otra cosa es ser hijos del mundo. Cuando somos hijos de Dios, buscamos las cosas de Dios, buscamos las cosas de arriba. ¿Qué hacemos en estos días? Mirábamos, hermano, el ejemplo hablábamos de la fortaleza. Bueno, se me pasa ahorita el poder del cristiano, de las armaduras o de las armas que tiene el cristiano. ¿Cuántos tienen las armas? ¿Cuántos se acuerdan de ese tema? Entre esas era la oración, ¿cierto? Es un arma poderosa. Las armas poderosas, ya me voy acordando. Armas poderosas, hermano, que tenemos nosotros los cristianos. Entre esas armas, una es la oración. En los mandamientos Dios manda que debemos de orar. ¿Cuánto ora usted, hermanos? Si ora, ahora algunos ni siquiera saben qué es orar. Piensan que rezar es orar. No, hermanos, rezar viene de religión, de repetir lo mismo siempre. Orar es hablar con Dios. Pero eso solamente lo entienden los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido, los que nos hemos convertido. Es tener una relación, hablar como cuando usted se sienta a hablar con otra persona. Qué bueno es hablar con Dios. Y el Señor refirió una parábola sobre la necesidad. Escuchen esto, un deber, una necesidad de orar, de hablar, la necesidad de orar y no desmayar. Orar continuamente. Usted puede orar aquí, usted puede orar en la calle, en el trabajo, antes de salir de casa.
El poder del cristiano, hermanos, hay un poder glorioso cuando usted ora. Nada le faltará, hermano, porque uno ora hasta para eso, para que Dios le provea. Sale sin plata y vuelve con plata. Sale sin mercado y vuelve con el costal lleno de mercado. Dios lo guarda, hermanos, a uno. Yo les he dicho a ustedes, mire, es algo tan sencillo y lo digo a manera de testimonio. A manera de testimonio. Sucedió hace muy poco tiempo. Salimos, oramos. Yo siempre que salgo, hermanos, coloco ese carro y digo, Señor, guarda este vehículo, dame reflejos para conducirlo. Eso es orar. Guarda la parte mecánica, eléctrica de este carro, las ruedas. Yo he visto carros que le sale una rueda y por ahí quedan y se voltean y eso hay unas cosas tremendas. Guárdame de accidentes. Pero ¿cómo hablamos de ese accidente? Guárdame de que otro me accidente, porque pueda que usted sea prudente y vaya bien, pero viene un despistado, hermano, y lo accidentó. Todo eso es necesario. Una oración que no le dura ni un minuto, ni 2 minutos, póngale máximo 2 minutos. Pero es importante que usted la haga. Ahí está una armadura poderosa, hermano. Dentro de esa oración le digo, guárdame de infringir las normas de tránsito. Y si lo hago, Señor, perdóname. Señor, guárdame de comparendos, guárdame de fotomultas. Y el Señor me ha guardado, hermano. Estos días yo le testificaba a ustedes cómo me guardó por allá de una, hermano, que la cometí de esas bien que parecía que no fuera hijo de Dios, mucho menos pastor. Ni modo de identificarme ahí con el agente de tránsito y decirle, saca la credencial y mire, yo soy pastor. Ni modo, hermano, porque pronto que fuera una cristiana por ahí me hubiera dicho, ¿y usted pastor, hijo de Dios, y con ese testimonio tan pésimo? Pero la oración tiene un poder tremendo, hermano. Dios lo guarda a uno, hermanos, de la muerte, de accidentes, de tragedias. Hermanos, cuando íbamos para Medellín, muchas veces en esa carretera que es dura por allá, esas subidas, hermanos, duras. Y había veces uno en la imprudencia adelantábamos, hermano, y cuando veíamos era que venían los carros allá, meterse uno ahí en medio de un huequito ahí, echarle pito ahí a las tractomulas y meterse uno ahí, uno que se mete y baja al otro. Está derecho, hermano. Pito por acá, pito por allá y pito por acá. Y yo, uy, Dios mío, perdóname, pero ahí vamos. La oración tiene un poder tremendo, hermano, el poder del cristiano. Pero hay que orar, hermano. Hay que orar, Dios lo puede guardar. Aún así nosotros cometamos errores, Dios nos guarda, hermano. Yo le digo a mi hijo, le digo, quiere que le multipliquen esas ventas, ore, que le dé palabra de convencimiento. Y Dios va a orar, Dios puede hacer algo, un milagro allá con esas personas, hermano. Poder de la oración, Dios nos ayude a orar. Esa es un arma poderosa, hermano, y eso Dios lo mandó, que debemos de orar. Otro mandamiento que podemos decirlo así, resaltarlo así por encimita, ¿cuál sería? Bueno, leer la Biblia, ¿cierto? Esa también es un arma poderosa, porque ya lo leímos, que el Señor Jesús, cuando vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo, no solamente, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás apenas retrocedía, hermano. Vamos a hacer un torcido, vamos a robar. Y entonces usted dice, escrito está, no robarás. ¿Y qué hace la persona? Uy, ¿de qué es? Va a sentir apenas la presencia de Dios ahí obrando, hermano. Vienen a hacerle propuestas, un hombre casado y usted soltera, y le dice, tranquila, que nadie se va a dar cuenta, solamente usted y yo, esto nadie lo va a saber. Usted es una mujer de Dios. Usted le dice, no cometerás adulterio. Escrito está, no cometerás adulterio. Si es casada o no. Bueno, cuide su vida. Cítele la palabra a ese individuo que no se ha arrepentido todavía. Porque puede ser hasta un cristiano, puede ser hasta un líder que le puede hacer esa propuesta. Pero usted le dice, escrito está en la palabra, al reino de los cielos no irán los adúlteros. Y ahí lo deja viendo un chispero. ¿Cuánto damos la gloria a Cristo, hermanos? Bueno, otro mandato que manda la escritura dice, no dejando de congregarnos.
O sea, no deje de congregarse como algunos tienen. Otros tienen por costumbre que casi no se congregan porque no les enseñaron eso desde el comienzo. Pero hay que congregarnos. Es importante congregarnos. Cada vez que usted viene a un culto, algo se le va a quedar. Algo usted se va a llevar. Bueno, en una campaña un pastor dijo así también. Dijo, usted hermano, pastores, ustedes algo se van a llevar. Y usted amigo, algo se va a llevar de esta campaña. Y habían dos amigos por ahí y estaban juntos y dijeron, vámonos, vámonos antes de que pierda algo y nos echen la culpa. Algo se va a llevar usted, en cada culto que usted va, algo se lleva, hermano, alguna cosita, pueda que no se lleve el 100%, pero al menos el 5%, que algo que se le quede ahí, hermano, al menos que le quede el texto allá de Proverbios 3, versículo 1. Pero es importante, hermanos, es importante estudiar la palabra de Dios, es importante orar, es importante congregarnos. Jesús se le perdió a José y a María. Y cuando fueron a buscarlo, ¿dónde lo encontraron? En el templo. En el templo usted tiene libertad para adorar. En el templo usted tiene libertad para cantar, para orar a voz en cuello. Usted en el templo tiene toda la libertad para hacer lo que quiera porque estamos honrando a nuestro Dios. En el templo usted encontrará la bendición. En el templo usted encontrará a Jesús. En el templo usted encontrará salvación. Yo lo encontré en un templo. Ahí fui, hermano, perdido. Allá acepté a Cristo en el templo. Muchas veces me hablaron allá en la calle, por todos lados, y no lo encontré, pero en el templo lo encontré. Y además que la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué bueno es venir en armonía al templo, ¿verdad, hermanos? El salmista dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y el salmista era ¿quién? David, un hombre muy ocupado. Mire, hermano, podríamos hablar de muchos mandamientos. Dejémoslo hasta ahí. Solamente considérese que usted es hijo de Dios y que está guardando la palabra de Dios y que está obedeciendo a los mandamientos de Dios. Colóquese de pie en esta mañana con un glorio bien fuerte a Dios. Levante sus manos y diga, yo soy hijo de Dios. Proclámelo como hijo de Dios si eres hijo de verdad. Si no eres hijo, hoy es el día para que usted reciba a Cristo en su corazón, para que usted se convierta, para que usted le diga, Señor, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero recibirte hoy en mi corazón. Yo quiero confesar que tú eres mi Salvador, que tú eres el Rey de Gloria. Hoy el Señor está llamando. Si hay alguien que quiere ser hijo de Dios, pero usted que es hijo de Dios, levante sus manos, identifíquese como hijo de Dios, para que las personas que todavía no son hijos de Dios digan, yo quiero ser como este cristiano que no